Oruro, ¿verdad? Y el señor, que es inglés, es actor muy conocido, estaba ahí viendo, comiendo. Pero este pequeño hecho que revela, ¿no?, en nosotros, que aún nuestro presidente más icónico del proceso de descolonización tiene todavía esas, digamos, prerrogativas coloniales que ponen en primer lugar a los actores extranjeros foráneos. Eh, Fausto Reinaga pedía el protagonismo del pueblo originario en la política. Y esto pasó en los hechos. El pueblo originario estuvo en la política. Lo que pasará en el futuro no lo sé. Pero el diálogo de estos pueblos originarios con los grupos mestizos, especialmente de Santa Cruz, siempre fue de disputa, de incomprensión. La lógica originaria, y eso es lo interesante de nuestro país, tiene aún su prevalencia a día de hoy y está en contradicción a veces con la lógica occidental del rendimiento, del lucro, aunque también hay que ser sinceros, mucha de nuestra sociedad originaria ya está dentro de la lógica de- del ganar dinero. Entonces, para concluir, ya, eso es todo. Muchas gracias, compañero. Gracias, Anatoly. Gracias para dar algunos matices. Quizás este movimiento que indicaba Anatoly de los nuevos ricos de ascendencia aymara y quechua se entiende acá con el concepto del movimiento camirista, los cholets y demás. Son un capítulo aparte, ¿no? ¿Verdad? Y esto quizás vendría a ser la prueba empírica de cómo es que se está derrotando incluso lo que vendrían a ser esas antiguas banderas desde la posición indianista o indigenista que indicaba que solamente eran ellos y solo ellos los que se podían liberar y bajo sus términos, su cultura, filosofía, ciencia y demás. Sin embargo, el fenómeno camirista indicaría que pues ya se ha trastocado eso, que incluso podríamos estar hablando de una relación del mundo, del mundo Colla con aquel comercio que por antonomasia ellos tienen bastante experticia en todo esto y asimilándola al mundo capitalista y al mundo burgués como tal. Una tesis directamente, pero no necesariamente contrastable con lo que podría ser otro concepto del que se deriva el camirismo, porque el camirismo sería un aimañolismo. El camirismo se deriva de la palabra camiri, que en última significa aquel que tiene en abundancia, pero no dice aquel que tiene plata. Es distinto. Y si a eso le agregamos la parte, la dimensión espiritual como tal, pues el concepto Kamiri directamente es disimil de lo que se entiende hoy como camirismo. Por un lado. Por el otro, hay que aceptar también esto en sentido autocrítico, sobre todo ahora que vamos a tener un nuevo gobierno en los próximos meses y no va a ser diríamos, correspondiente a los 20 años precedentes. El gobierno actual en estos 20 años no ha ejercido un proceso de descolonización en rigor como tal dentro del Estado plurinacional. Eso bien que se está grabando porque sirve de autocrítica para los trabajos posteriores que se van a dar de acá para adelante. Nunca hubo en Bolivia un proceso, entiéndase bien, que otra cosa es decir de manera como eslogan o solamente para las campañas electorales, descolonización solamente, que es distinto a decir el proceso de descolonización como tal. Experimentos como las leyes del Avelino Sillani, en lo que fueron en la experiencia del viceministerio de descolonización, pues simplemente quedan como anécdotas, pues ni siquiera se dice ahora, ya se puede decir con todo rigor, de que los altos mandos de lo que fue
de lo que fue el Estado plurinacional, los antiguos como Evo Morales o García Linera o los actuales, la mayoría, si no es en un 99%, no llegaron a creer en esto que comenzaron a asumir como bandera de la descolonización. Muy a contrapelo y muy crítico, pero es muy cierto. Eso explica por qué las propias contradicciones y por qué en un momento dado, incluso se dice en el Alto y en el Chapare, quienes ganaron las elecciones, y no fue ni Andrónico ni el más, sino o fue gente de Tuto o fue gente de Rodrigo quienes ganaron en esas circunscripciones, para preguntarse uno y decir cómo su propia gente que en algún momento apoyó a lo que fue el proceso del MAS, hoy está virando como quien cambia de camiseta para otras cosas que uno podría ser atentan contra lo que podría ser esta constitutividad o este proyecto de lo plurinacional. Pues entonces es que alguien no ha hecho el trabajo previo durante estos 20 años. Alguien no ha generado no ha hecho los trabajos con las generaciones que hoy por hoy, sobre todo las generaciones jóvenes, votan como si no supieran de dónde viene la memoria de este tipo de candidatos como Tuto Quiroga, Doria Medina u otros, del que diríamos, entre comillas, el más joven, aunque ya tiene bastantes años, Rodrigo Paz, es el candidato que menos, diríamos, se ha quemado en este tiempo, y eso también justificaría un poco por qué es que han optado por esta opción que no es ni chicha ni limonada, pero tiene que ver, diríamos, con este tipo de aspectos. Ahora, acerca de lo que Anatoly también mencionaba, este fenómeno de la palestinización del mundo y cómo es que podría ser en distintas partes del mundo aplicarse este modelo que está haciendo lo que es el sionismo en este instante, en lo que es la franja de Gaza y todo lo que es la constitución de Palestina, pues es dividir al mundo, es poner muros, es sentar las nuevas reglas de un apartheid para el siglo XXI, en el que hay gente privilegiada y que tiene todos los derechos como tal y podría considerarse ser humana el 100%. En tanto, hay otros que pues por esa condición de inferioridad, incluso racializada, pues no pueden ser, aunque quisieran, incluso su territorialidad no les pertenece. De ahí, por eso, la justificación de decir que América o Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Solamente ese tipo de pensamientos puede surgir de algo, de una subjetividad que cree o se cree dueña y señor de territorialidades que incluso no puede, diríamos, soberanamente reclamar, pero que en el futuro están dentro de sus proyectos de imperialización y para la reconstitución de lo que serían sus propias pretensiones a nivel mundial. Desde esa vista, entonces, este fenómeno de lo que podríamos entender como la palestinización está nomás, como ha dicho, anticipado Anatoly, dentro de las agendas de nuestros estados como tal. Y también va en desmedro de nuevo de esta condición de tratar de reconstituir la positividad de nuestras identidades y más bien apoyando las tesis de negatividad y de inferiorización que pues nos tratan de justificar de que necesitamos siempre de una ayuda, un préstamo, un asesoramiento de alguien externo porque nuestras fuerzas han sido tan mermadas o nunca las hemos tenido para surgir, para desarrollarnos como tal. Adelante, primero Adrián y luego Juan Manuel. Pues las intervenciones de los compañeros estuvieron muy interesantes. Aquí creo que fue Anatoly, compañero Anatoly, que habló acerca de la mesticización. Y entonces esa palabra es muy interesante porque lo voy a unir con lo que dijo el compañero Heinz, que dice que habla de este filósofo ya fallecido boliviano, que habla del estado aparente. Y Heinz, pues nos explica que realmente este filósofo hablaba de que era una fachada, pero que no había surgido el Estado como
dijéramos que era el Estado era una fachada teatral de las élites, como lo que pasa, me imagino que en México compraban a la gente con dádivas, pues, utilizando su pobreza, pues para conseguir ese apoyo, para montar un Estado fachada, un Estado aparente. Entonces, el tema de la mesticización, la pregunta es cómo nos va a poder ayudar a pintar ya no la fachada, la fachada ya está pintada, sino cómo vamos a pintar el interior de la casa. Entonces, lo que considero que es realista y dado que pues gran parte de los indígenas nos han hecho reset y nos han denominado, nos han puesto la etiqueta de mestizos. Lo que tenemos que hacer, pienso que tenemos que trabajar con lo que hay. eh, y sería, porque si intentamos mesticizar el interior de la casa, pintar el interior, es casi una etiqueta vacía, no alcanza a pintar. Entonces, pienso que lo que tendríamos más bien es mesticizar o darle a este hueso, meterle el tuétano de los saberes y de los pueblos ancestrales. Entonces, en México hay mucho material porque hay muchos pueblos ancestrales, yo creo que con los que podemos darle el tuétano, deben de ser más o menos como 200. Si sumamos a los de México, que son como 68, a los de Guatemala, a los de Perú, a los de Bolivia, a los de Chile, pues estamos hablando, yo pienso que estamos hablando de un universo de 40 millones de personas, que se dice fácil, pero pues es un universo bastante grande y pienso que hasta más. También están los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ellos son sumamente patriotas, sumamente patriotas. Ahora sí que son mucho más patriotas que los mexicanos que vivimos en México, por el fenómeno de la distancia. Eh, esta, no es que sean presas de del fervor del converso. Ellos ya son, prácticamente los que migran a Estados Unidos, prácticamente son indígenas, ya son indígenas, sino que simplemente creo que es la distancia y la opresión que viven en esa sociedad que los hace aferrarse y exaltar esta identidad. Entonces yo creo que sí somos fácil como 60 millones de personas, de pueblos ancestrales, juntando la población de todos estos países. Hablamos un solo idioma. Entonces, el fenómeno sería hacer una ingeniería inversa, porque ¿cómo fue? Empezamos rezando y terminamos creyendo. Entonces, pues sería la misma fórmula, porque pues así funciona el cerebro humano, la repetición. Cristo tuvo que ir 40 días al desierto, ¿no? Bueno, no era Jesús, pero cuando va al desierto 40 días ya termina ahora sí que aceptando esa. Entonces, eh, hay estudios acerca de que sí se puede revertir estos fenómenos pues este fenómeno que estamos nosotros discutiendo, la inferiorización y autoinferiorización. Por eso es que hay tanto trabajo para inferiorizarnos, porque si no se hiciera ese trabajo, pues ahora sí que se nos olvidaría que somos inferiores. Está como el gringo, el gringo se gasta muchísimo para aumentarles la superioridad, se gastan eh, cientos de miles de millones de dólares para hacerlo superior, porque si no, pues se cae, porque sobre qué se sostiene y sobre qué se sostendría la inferioridad de nosotros si no se invirtieran cientos de miles de millones de dólares para hacernos sentir así. Entonces, eso es lo que pues quisiera compartir con ustedes. Y también hay
pues lo que hizo el MAS, aunque desde, desde adentro se aparente ser una fachada, no lo es un logro inmenso, gigantesco en la historia de los pueblos